Bueno, buenos días, doctores y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre mononucleosis infecciosa. Yo soy Jennifer Mora y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Con un poco viendo el cronograma que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre la definición de qué es la mononucleosis, algunos datos epidemiológicos importantes que debemos de saber, cuál es la causa de esta patología, alguna pincelada sobre la parte de la fisiopatología, las características clínicas que va a tener ese paciente, en el cual cómo va a llegar, con qué síntomas y signos, cómo llegamos a ese diagnóstico, la parte de cómo lo tratamos, la prevención y la bibliografía en la que yo me basé para realizar la presentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de mononucleosis infecciosa, estamos hablando de que es una enfermedad viral y que es causada principalmente por el virus de Epstein-Barr. Y este virus es del miembro o es de la familia de la parte del herpes. Nosotros tenemos que conocer también que se transmite principalmente a través de la saliva y que a menudo también o comúnmente algunas personas le llaman la enfermedad del beso por esta característica de la transmisión por parte de la saliva. Cuando hablamos un poco sobre la epidemiología, hablamos de que el virus de Epstein-Barr se va a transmitir por un contacto íntimo y principalmente va a ser en la saliva. Normalmente se estima que hay una incidencia que va a ir desde 20 y 70% por 100.000 personas al año. Es altamente prevalente, entre un 90 a un 95% de los adultos son cero positivos. Va a haber una mayor incidencia en los pacientes que tienen edades de 15 a 24 años y no hay como una prevalencia en sexo, va a tener una misma incidencia tanto en hombres como en mujeres. En países en desarrollo, casi todos los niños ya son cero positivos a los 4 años y en países desarrollados la infección suele ser normalmente asintomática en los niños y empieza a ser ya sintomática en adolescentes y adultos jóvenes. Estamos hablando igual de unos 15 a 24 años, por eso se tiene que la prevalencia es mayor en esa edad porque ya normalmente es sintomática a esa edad. Y algunas veces también pueden influir ciertos factores genéticos, por ejemplo, como un polimorfismo en los receptores tipo TOL, que se decía por ahí, que pueden estar relacionados a nivel genético con esta patología. A nivel de etiología tenemos que quedarnos con algo muy claro y es que es el virus del Epstein-Barr el que me va a producir principalmente la mononucleosis. Recordemos que este es un virus, un herpes humano tipo 4 que va a estar y se va a dar por esa exposición de secreciones orales de las personas que son cero positivas a través normalmente del beso, pero también puede ser cuando se comparten alimentos o cuando hay algún contacto íntimo, cuando se cambia también la parte de botellas. Este virus también es importante recalcar que es el primer virus humano que se ha confirmado que es un oncovirus y que normalmente puede llegar a causar alguna neoplasia maligna y normalmente linfoproliferativas en algún paciente que sea también inmunodeprimido, me puede causar un poco más de riesgo. También podemos tener que, bueno, el citomegalovirus puede generarme mononucleosis, el Toxoplasma gondii, pacientes que sean VIH, también el adenovirus o también virus de hepatitis A, B y C, y algunas veces la rubiola también, pero inicialmente la idea que nos debe de quedar es que en un gran porcentaje es el virus de Epstein-Barr. A nivel de transmisión, entonces ya dijimos que la parte principal es saliva. Entonces, esa infección por virus de Epstein-Barr no se va a producir como en epidemias o a que tenga picos en ciertos veces del año. Tiene una parte de esa epidemia va a ser muy baja, no va a haber picos durante el año.
Y el virus, entonces, como vimos, la principal vía de transmisión va a ser secreciones orales, cuando se comparte una botella, cuando hay besos, cuando algunas veces niños que están tal vez en la guardería y se comparten los juguetes y algunas veces pues, chupan algunos juguetes, entonces por esa parte puede también ir ahí. Se estuvo diciendo en su momento que alguna sospecha a nivel de transmisión de relaciones sexuales, pero, o sea, porque se veía que algunas partículas infectaban la parte de la mucosa cervical en las mujeres, pero no hay como nada confirmado que nos diga que por medio de transmisión sexual vaya a haber o sea una vía de propagación. También podemos tener que tanto secreciones genitales femeninas como masculinas se ha visto, se ha comprobado que hay el virus Epstein-Barr, pero en una menor cantidad, no tiene una carga viral tan alta como está normalmente en la saliva. También, bueno, esto va a ser por medio de, se ha visto, se hicieron estudios que, por ejemplo, se quiere estudiar si por medio de fomites o por contactos no íntimos se diera esa transmisión. Y se hicieron estudios entonces para ver si, por ejemplo, en un grupo de una habitación de compañeros o en una casa se llegan a transmitir, pero no, no se transmite de esa manera. Entonces, no hay propagación de esa manera. Normalmente no hay brotes, ya como les dije anteriormente, porque es muy poco frecuente y es por medio de la salida. Entonces, no es como que hay un brote como se escucha algunas veces de influenza o a veces de diarrea. Y también se puede transmitir por medio de transfusiones sanguíneas y puede también estar en algún trasplante de algún órgano sólido o trasplantes por medio de alguna transfusión. Y también se estudia por medio de manera vertical, hacia o sea, madre hacia niño y no se vio, o por medio de la lactancia materna tampoco se ha comprobado que tenga como una mayor transmisión. Ok, cuando hablamos sobre la fisiopatología, entonces tenemos que tener en cuenta que el humano es el principal reservorio de este virus y que tiene dos periodos de vida, digamos, el periodo de vida lítico y el periodo de vida latente, como todo tipo, como toda característica, digamos, del tipo de herpes. Normalmente entonces ya quedamos claros que van a estar en secreción oral y esta se va a transmitir por la saliva y esto se va a seguir excretando incluso 6 meses después de que yo tenga esa infección aguda en el paciente y puede ir de forma intermitente transmitiendo toda la vida del paciente. Entonces es un periodo de transmisión bastante largo. Cuando tengo esa incubación de ese virus inicial, entonces él se va a replicar en esas células epiteliales que tenemos en la nasofaringe y hay lisis celular que se asocia con liberación de viriones, con esa propagación inicial, entonces ese virus se va a ir a las estructuras que estén contiguas, por ejemplo, glándulas salivales y tejidos linfoides que tenemos en la parte de la nasofaringe. Y entonces ese virus va a infectarme normalmente los linfocitos B, el virus de Epstein-Barr, y va a ese epitelio que ya tenemos ahí mucoso, y entonces hay mayor replicación viral y eso me va a llegar a producir entonces una viremia y posterior ya puede ir incluso a una infección reticular, incluso afectando la parte de hígado, vasos, linfocitos B y sangre periférica incluso. Cuando yo ya tengo esta situación, entonces hay una respuesta rápida de los linfocitos T, que eso es muy importante para dar esa supresión de la infección inicial que vamos a tener por el virus de Epstein-Barr. Y así vamos a entonces a tener esa supresión y esa ya sintomatología del paciente. Cuando ya yo tengo esa infección primaria, que es sintomática, va a ir entonces seguida de una fase que es latente. Y esta ya es donde va a persistir y se va incluso a inmortalizar y va a permitir que se siga perpetuando esa parte de infección y es ahí donde van a empezar entonces a replicarse los virus en la parte de la nasofaringe. Cuando ya yo tengo esa respuesta inmunitaria de infección, entonces los linfocitos T, normalmente CD8,
con esas funciones que van a ser supresoras y citotóxicas para el virus, entonces los linfocitos van a realizarse o se van a hacer atípicos, como llamamos. Y eso es que va a tener características diferentes en la sangre periférica. Van a tener ahí como una mayor cantidad de citoplasma y el núcleo va a estar no en el centro. Entonces ahí cambia como las partes morfológicas de los linfocitos. Y esto lo que va a hacer es que esos linfocitos T son citotóxicos para esos linfocitos B que ya están infectados por el virus de Epstein-Barr y con el tiempo la idea es que vayan reduciendo el tamaño y la cantidad de esos linfocitos que están afectados. Cuando nosotros hablamos de la parte del reservorio del virus de Epstein-Barr y la parte de las neoplasias a futuro, como dijimos que es el oncogen, normalmente son esos linfocitos B que quedan de memoria en el cuerpo residual los que me van a generar después esa ayuda, digamos, a esas neoplasias. Ya cuando nosotros hablamos de la parte de la infección que es lítica, es cuando se va a producir poco después de que ya yo tenga esa infección inicial, como le dije al inicio. Y esto es resultado, este es el resultado de la infección lítica en las células epiteliales del virus de Epstein-Barr pueden encontrarse también durante la salida durante mayor tiempo del que había dicho anterior. Puede irse de 12 a 18 meses posterior a esa infección. Y esas células epiteliales y los linfocitos se van a estar infectando de forma latente, lo que provoca liberación de viriones maduros ya y pueden aislarse en las secreciones orales por mucho tiempo. De un 20 a un 30% de los individuos sanos tienen una infección latente en cualquier momento de su vida. Ahora, hablando de un poco las características o las manifestaciones clínicas en las que el paciente puede llegar a presentar, normalmente va a iniciar eso de una manera muy insidiosa, con un malestar general, varios días de fiebre, tiene un periodo de incubación incluso de 4 a 7 semanas. Entonces, normalmente la lo que va a presentar el paciente va a ser, por ejemplo, una faringitis. Vamos a tener una faringitis con petequias y palatinas, incluso puede presentar exudados. Por eso es importante ver las otras patologías porque se puede confundir, ¿verdad?, con una faringo por estrepto. Entonces también va a tener alguna esplenomegalia. Algunas veces esa esplenomegalia puede que sea doloroso en la parte de la palpación o cuando yo palpo al paciente, puede que me indique que sea doloroso el examen físico. Vamos a tener también fiebre, es una fiebre que va a estar prolongada, que dura varios días, entonces eso es un signo también que nos debe llamar la atención. Y el otro signo que es característico de la mononucleosis son las linfadenopatías, que normalmente van a ser cervicales y algunas veces bilaterales, algunas veces normalmente van a estar en la parte posterior y pueden incluso llegar a generalizarse y en casos un poco ya más graves, incluso pueden llegar a causar obstrucción de la vía aérea. El paciente puede tener odinofagia, que también es otro síntoma, y el paciente va a decir que es un dolor que nunca lo ha sentido, es un dolor bastante intenso. El paciente puede presentar también dolor abdominal. Algunas veces, como vamos a ver ahorita en los laboratorios, van a tener alguna hepatitis, entonces puede generarme dolor abdominal y hipocondrio derecho, pero no debemos de pensar en que esa hepatitis es una complicación de la mononucleosis, sino hay que tratarlo como algo agudo y como parte de la enfermedad. Algunas veces también vamos a tener alguna hepatomegalia o incluso ictericia, porque vamos a tener también alguna elevación de las bilirrubinas en los exámenes de laboratorio. Algunas veces puede tener algún edema palpebral, alguno también puede generarse erupción maculopapular similar al sarampión, o algunas veces es que como la clínica, ¿sabes? Es un poco diferente, pensamos en que tiene algún extracto y mandamos amoxicilina y por reacción y vasodilatación puede generarme ese incluso rash. Entonces no es a veces tanto como por una mononucleosis, sino porque dimos un medicamento de base.
y obviamente la astenia. Y también algunas veces los pacientes se van a quejar de fatiga extrema y ellos van a estar varios meses también o varias semanas con reposo por causa de esa fatiga que ellos van a sentir. Cuando hablamos de diagnóstico, el diagnóstico casi que es clínico, generalmente se va a realizar algún estudio de laboratorio, pero es más que todo para control, pero el diagnóstico es clínico. Nosotros podemos solicitar serologías de virus de Epstein-Barr, que es una forma confiable también para diagnosticar esa infección, pero puede ser un poco más lenta y un poco costosa. Nosotros podemos pensar en mandar específicamente las serologías en pacientes que el examen físico no me llega a algo tan concluyente. Por ejemplo, entonces pido estudios adicionales como los que vamos a ir hablando ahorita más adelante. En pacientes que están embarazadas también puedo pedirlo. Serologías de virus de Epstein-Barr que no sea así muy concluyente o que me deje alguna duda, también puedo pedir alguna manifestación atípica que tenga el paciente. Y el paciente inmunodeprimido casi siempre vamos a tener que pedir estudios adicionales por su riesgo, ¿verdad? Entonces, principal, vamos a pedir la parte del hemograma. El hemograma va a tener leucos normalmente de 10.000 a 20.000 y este se presenta un 40 o un 70% es en la segunda semana, aproximadamente ya el 10% tienen un reencuentro de leucocitos en superior a 25.000. Entonces podemos verlo ya hasta la segunda semana. Vamos a tener una linfocitosis, normalmente es un poco más grave o los números son un poco más graves de 2 a 3 semanas después de esa infección aguda y puede durar incluso 6 semanas con esos números. Cuando un 20 o 40% de esos linfocitos van a ser atípicos y es importante que nos diga que son atípicos porque ya vimos por el cambio que se va a realizar. Y esos linfocitos T, ¿verdad? Van a ser un poco más, como les dije anteriormente, un poco más grandes, con un núcleo ya desplazado, con una mayor cantidad de citoplasma. Entonces, por eso es que ocupamos que digan que son linfocitos atípicos. También tenemos que vamos a tener trombocitopenia, casi el 50% de esos pacientes van a presentarlos en un rango leve de 100.000 a 140.000. Alcanza ya lo mínimo en aproximadamente una semana después de esa reacción o de ese inicio de los síntomas y puede mejorar de unas 3 a 4 semanas posterior. Normalmente es por una producción de anticuerpos antiplaquetarios porque hay destrucción periférica, como dijimos, de linfocitos y también recordemos que vamos a tener una esplenomegalia, entonces también puede estar relacionado. En las partes de función hepática, como les dije algunas veces, esos pacientes van a presentar hepatitis, entonces algunas veces van a tener fosfatasa alcalina y ACT y bilirrubinas pueden que estén elevadas de normalmente 5 de 14 días después de ese inicio de los síntomas, es que ya podemos ir viendo como el ascenso. También va a haber una GGT elevada y también pueden estar elevados 12 meses después de esa infección. Entonces es normal algunas veces que tengan esta elevación. El LDH también va a casi que aumentarse en el 95% de esos pacientes. Y el 90% de esos pacientes que van a tener una hepatitis van a estar esos niveles elevados, pero estamos hablando que puede, o sea, no van a ser más de 2 a 3 veces el valor normal superior de lo que ellos deberían de tener. Entonces, tampoco es que vamos a tener valores súper elevados. Las bilirrubinas van a estar elevadas, pero una cantidad, o sea, muy poca, un 5% de los pacientes son los que presentan una ictericia. Entonces, tampoco es que vamos a tener un aumento muy grande a nivel de las bilirrubinas. Después vamos a tener que, para yo hacer algún estudio ya de laboratorio más confirmatorio o más dirigido en la parte del virus de Epstein-Barr, entonces yo puedo realizar una prueba de anticuerpos heterófilos, que es un método que es bastante rápido, que es económico, que tiene una especificidad muy buena y este puede ir, puedo realizarlo desde que se realizan desde que inician los síntomas y esto se va a medir por medio de títulos, normalmente uno de 28, uno de 40, dependiendo del laboratorio que lo vaya a medir.
Y esto no va a significar, digamos, si tengo uno de 40 uno de 90 no significa o no va a representarme esa gravedad de la enfermedad. O sea, simplemente son las diluciones, pero no va relacionado con la gravedad de esa enfermedad. Esto va a empezar a disminuir de 4 a 5 semanas después de esa infección inicial y el 20% de esos resultados que estén positivos en la titulación, después de 1 o 2 años después de la infección, puede que persistan positivos. También tenemos la prueba del Monopost, que también es una prueba rápida. Esto es una aglutinación de los clorofílicos en un portaobjetos y mide los anticuerpos heterófilos de la mononucleosis. Tiene una sensibilidad un poco ya más baja, de un 63 a un 84%, con un valor predictivo negativo superior al 10%. Entonces, también es otra prueba rápida que podemos realizarle a los pacientes. Cuando nosotros hablamos de la serología del virus de Epstein-Barr, entonces hablamos que es específica y tiene una mejor sensibilidad. Tiene un poco, se lleva un poco de respuesta un poco más largo y es un poco más costosa, pero es una buena prueba. Normalmente el virus de Epstein-Barr se caracteriza por el desarrollo de anticuerpos contra ciertos componentes antigenéticos del virus. Entonces, normalmente van a clasificarse de acuerdo a la parte del anticuerpo que me va a afectar la parte del virus. Entonces, normalmente los anticuerpos son detectables mayor a 6 semanas después del inicio de los síntomas y pueden normalmente persistir o sea, de por vida. Entonces, normalmente cuando medimos esto, lo importante es saber que, por ejemplo, si yo tengo presencia de IgG sin IgM, entonces eso indica que fue ya una infección normalmente que fue pasada. Y normalmente cuando tenemos una infección, una IgM elevada, normalmente estamos hablando que es ya una infección aguda y cuando tenemos la elevación de esto es porque hay una infección aguda de base. Cuando nosotros hablamos de una PCR de un virus de Epstein-Barr, casi no se va a utilizar de rutina y se usa mucho en caso de pacientes que están inmunodeprimidos o que tienen algo un poco más complejo. Después, cuando nosotros hablamos de pruebas de imagen que le podemos realizar a esos pacientes, normalmente no se van a realizar pruebas de imagen, no es algo de rutina que nosotros vayamos a realizar, solamente con la parte de hemograma, la parte de las serologías o del monopos es normalmente lo que vamos a utilizar. Pero si tuviéramos que realizar alguna prueba de imagen, se envía algunas veces radiografía de tórax. Normalmente eso lo que me va a revelar son esas adenopatías mediastínicas que tenemos. Normalmente un 1% son los pacientes que podamos ver esa parte de las adenopatías y si yo veo alguna adenopatía ya en esa radiografía, yo ya debo de ir pensando en otro diagnóstico y no tanto en una mononucleosis. Nosotros podemos realizar la parte de la ecografía normalmente para la parte de la esplenomegalia que vamos a tener, que prácticamente un porcentaje muy alto de los pacientes van a presentar esplenomegalia. Entonces, más que todo es para medir ese tamaño del tamaño esplénico y ver si hay algún riesgo de ruptura, pero esto normalmente, ese riesgo de ruptura va a estar en las primeras 3 semanas de iniciación. Entonces, es como nada más la parte de medición de la parte esplénica, entonces no se manda de rutina. Algunas veces se manda TAC de abdomen con contraste en pacientes ya que yo esté pensando que tiene alguna característica clínica de alguna ruptura esplénica. Entonces ya es un caso de que sea una emergencia. Y algunas veces se mandan también radiografías laterales de cuello. Normalmente es para documentar la parte de la hipertrofia amigdalina y ver si yo tengo o si estamos dudando si te hay un absceso retrofaríngeo o alguna parte diferente o algún paciente que tenga obstrucción de vías aéreas o un estridor de vías superiores que ya yo pienso en otra o sea, en otro diagnóstico, pero normalmente imágenes o sea, pruebas de imagen no se van a enviar. A nivel de tratamiento, vamos
a medir la parte de soporte, entonces vamos a tener parte no farmacológica y la parte farmacológica. La parte pues no farmacológica vamos a ir todas las medidas de soporte que le podamos realizar al paciente. Es algo prácticamente autolimitado. Entonces, pocos pacientes van a requerir la parte de hospitalización y yo a esos pacientes debo de incentivarlos, por ejemplo, a la parte de limitar esas actividades físicas porque yo tengo que reducir esa fatiga. Además de que van a tener ya fatiga extrema por parte de la enfermedad, yo tengo que reducirla. Va por el riesgo también de la ruptura esplénica. Entonces, yo normalmente voy a indicarles a los pacientes que reduzcan o limiten esa actividad física intensa durante al menos 21 días y evitar todo tipo de la parte de ejercicios de contacto, fútbol, lucha libre, todo esto por 4 semanas. Entonces puede ir ahí. Obviamente evitar sustancias hepatotóxicas porque vemos que vamos a tener una alteración en las pruebas de función hepática, entonces no es ideal. Cuando ese paciente está en fatiga extrema, entonces yo le voy a indicar que debe requerir reposo normalmente en cama. Eso puede ir de 1 o 2 semanas, incluso puede ir alargándose un poco más porque la fatiga es bastante extrema. El malestar general puede ir, o sea, puede irse alargando hasta 2, 3 meses después y la actividad la vamos a ir llevando a tolerancia al paciente y a cómo vaya presentando esa parte de la fatiga. Después, cuando yo ya tengo ese paciente que me va a llegar como una faringitis, como una adenofagia, pues vamos a darle la parte de apoyo con el dolor de garganta, la parte de la fiebre y todo eso a nivel de con paracetamol o AINES que yo le pueda indicar. Ellos no van, eso no requiere de un tratamiento antibiótico. Algunas veces se puede confundir, como dije anteriormente, con una faringitis por estrepto, pero ellos no requieren porque es parte del virus. Algunas veces se les va a mandar corticosteroide como prednisolona en pacientes que sean ya casos bastante complicados o en pacientes que yo le vea que tienen una hipertrofia amigdalina bastante importante que que se me esté, o sea, me esté provocando ya obstrucción de las vías aéreas, algún paciente que tenga ya con una esplenomegalia masiva o con una miocarditis o con una anemia hemolítica. Ya yo ahí pienso entonces en dar un poco ya de corticosteroide para ir bajando el nivel. Aciclovir no es necesario, aunque sea parte del virus, no está indicado, todavía no se ha dado estudios como tan eficientes para indicar eso. Y yo puedo dar o podemos pensar en aquella atención quirúrgica en pacientes ya que yo tenga como una ruptura esplénica, obviamente, porque eso ya es una emergencia por un abdomen agudo. Entonces ya aquí se va a necesitar la parte a nivel quirúrgico para una esplenomegalia, lo que se vaya a realizar a nivel quirúrgico por esa ruptura esplénica. Entonces es importante indicar a los pacientes que tengan reposo, ¿verdad? Para evitar llegar a eso. A nivel de diagnóstico de diferenciales, nosotros entonces, como le dije, la primera que deberíamos de pensar es en una faringitis estreptocóxica porque es de una clínica un poco parecida, ¿verdad? Y tenemos que pensar también en una infección aguda por el VIH, alguna hepatitis viral, ya dijimos por parte de la patomegalia que algunas veces puede tener, si por casualidad llega con una ictericia o con los niveles de pruebas de función hepática que recordemos que van a estar elevadas. Alguna leucemia aguda también es importante. La toxoplasmosis, que dijimos que también podía ser otra causa de la mononucleosis, la parte del citomegalovirus, un herpes tipo 6 también puede ser que podamos estar pensando en diagnósticos diferenciales por la clínica del paciente, que no es santo. Y a nivel de complicaciones, bueno, acá hay un sinfín de complicaciones. Entre los principales que podemos tener es un síndrome de Guillain-Barré, una meningoencefalitis, podemos tener trastornos de los nervios craneales, una linfohistocitosis hemagofagocítica, anemia hemolítica autoinmune,
una ruptura esplénica, como lo dije anteriormente, que va a requerir a nivel quirúrgico, una miocarditis y esta parte de la linfo, lo que dijimos que es un oncogen y que me puede ir afectando, normalmente se ha visto relacionado más con un linfoma de Burkitt, con un linfoma de no Hodgkin, de Hodgkin y con un carcinoma nasofaríngeo. Son los que están principalmente más relacionados con el virus de Epstein-Barr, como dijimos anteriormente al inicio, que es un oncovirus, o el primero que se ha visto como un oncovirus. Y a nivel de prevención, bueno, las medidas de aislamiento se van a hacer normales, aunque dijimos que no se va a transmitir por fomites, pero es necesario que el niño esté un poco al lado, cualquier contacto con la saliva que esté con el paciente, porque obviamente pues va a tener el virus a nivel de saliva. Evitar, obviamente, contacto especialmente con pacientes que estén inmunodeficientes, que estén trasplantados, en mujeres que estén embarazadas, pues obviamente tratar de evitar ese contacto con la saliva. No vamos a donar sangre durante esa infección reciente porque vimos que también o alguna vez se ha dado también por medio de transfusión de sangre. Todavía no hay una vacuna eficaz o no se ha dado una vacuna contra el virus de Epstein-Barr, entonces no tenemos ninguna parte de la transmisión. Obviamente, el paciente que ya esté con o ya se ha diagnosticado con mononucleosis, entonces evitar a toda costa la parte de besarse, compartir cubiertos, compartir botellas, artículos personales, pues no vamos a compartirlos con ese paciente ya que tenga o se conste por medio de sospecha o que esté confirmado. Entonces, lo ideal es evitar esa parte. Y eso sería. Muchas gracias.